Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy Matías no va a venir porque está de cama, así que la práctica va a ser solamente con Coti, ¿sí? Bien, siguiendo con lo que son las clases teóricas, lo que habíamos estado hablando en la clase pasada fue la introducción a lo que es testing dinámico, en contrapartida a lo que habíamos definido de testing estático. En el testing dinámico nosotros vamos a ejecutar nuestro objeto de test. Eso obviamente pone restricciones sobre qué puede ser el objeto de test. Nos vamos a limitar probablemente a código. Código que puede ser ejecutado, por lo tanto es código que está compilando. Veremos después si está funcionando bien o no, pero por lo menos compilar tiene que compilar. Habíamos visto que dentro de la idea o de la posibilidad de ejecutar nuestro objeto de test hay distintas formas de testearlo. Y habíamos empezado a hablar de lo que era el testing de caja negra, también conocido como basado en especificación, en donde nosotros usamos el conocimiento de la especificación del objeto de test para definir los casos de test o cómo nosotros vamos a testearlos, ¿sí? Y hablando de testing dinámico, les decía que aparecen estos dos conceptos que son el modelo y el cubrimiento. Cada técnica de testing dinámico va a tener asociado un modelo, es la forma como nosotros vamos a generar los casos de test. Puede ser un documento, una tabla, un grafo, tiene muchas formas. Y el cubrimiento, que puedo tener distintos tipos de cubrimiento, que son condiciones booleanas que me dicen hasta dónde tengo que testear yo, ¿sí? Si tengo un grafo, será testear todos los caminos, disculpen, o será parte de los caminos, o será testear todos los nodos. Vamos a tener distintos cubrimientos para un mismo modelo, ¿sí? Y antes de seguir, les había dicho que había una especie de balance entre los distintos tipos de cubrimiento y los modelos. Modelos muy sencillos, cubrimientos muy fáciles de cubrir, me van a representar testings no tan buenos como aquellos modelos que pueden llegar a ser más complejos, con criterios de cubrimiento más difíciles de satisfacer, ¿sí? Por lo general, mientras más complicado de satisfacer es el criterio de cubrimiento, más testing tengo que hacer yo, y en consecuencia estoy haciendo un mejor testing, ¿sí? Empezamos a hablar de la primera técnica, que fue partición de equivalencias, donde yo particiono un grupo. Es fácil de ver por ahí cuando lo vemos con los datos de entrada, pero puedo particionar muchas cosas. Particiono un grupo de acuerdo a un comportamiento del sistema, y después lo que hago es, de cada una de estas particiones, por lo menos tomo un elemento, ¿sí? Un dato, ejecuto el sistema y verifico que el sistema se comporte de acuerdo a la partición de donde salió ese elemento. ¿Está bien? Puedo tener particiones válidas y no válidas, voy definiendo cuáles son todas mis particiones y después genero casos de test para usar elementos de cada una de esas particiones, ¿sí? Esto lo habíamos visto con varios ejemplos. Dentro de lo que es partición de equivalencias, hablamos de análisis de valores límites. Cuando el elemento que yo estoy particionando es ordenable, esta es la primera condición que yo necesito, que sea ordenable. Lo que acá se establece es que muchas veces los errores del sistema están en los límites de las particiones. Cuando decimos que necesitamos un valor que sea mayor a 0, muchas veces el error es que pusieron un mayor igual en lugar de un mayor, o un menor en lugar de un menor igual, y eso lo vamos a descubrir cuando le apuntemos al límite de la partición. Entonces lo que hace análisis de valores límites es decirnos, perfecto, de tu conjunto de datos que estás particionando, de lo que sea que estás particionando, con particiones válidas e inválidas, si esto es ordenable, además de tomar un elemento de cada partición, que es lo que nos dice partición de equivalencias, ahora incorporar más elementos, hacer más testing, y estos nuevos elementos que estén ubicados en los límites de las particiones, ¿sí? Límite de un lado, límite del otro, ¿sí? Puedo hacer más todavía, y si hay un dato que está en el límite, también lo puedo testear en ese dato, ¿sí? Si el límite es 0, puedo testear 0, puedo testear 1 y puedo testear menos 1. Entonces tengo más testing, mejor testing, más trabajo. Y habíamos visto el caso de lo que pasaba con el tamaño del font en Google, y que de vuelta la forma como particionamos es muy subjetiva, depende cómo nosotros interpretemos una especificación. Acá, que no teníamos una especificación, la fuimos armando nosotros, y en función de nuestra interpretación decíamos, bueno, esto es válido, no válido, lo organizamos como cualquier cosa que no sea un entero, o separamos entre enteros no positivos y texto. Eso va a depender de cómo nosotros querramos encarar la partición de equivalencias.
Después hablamos de tablas de decisiones, donde yo tengo una situación donde tengo algún tipo de comportamiento de un sistema que tiene un parámetro de entrada, tiene una entrada, pero a su vez hay otra entrada más al comportamiento del sistema que está dado por lo que llaman las reglas de negocios. Decisiones que se toman en función de esta información y que va a afectar el comportamiento del sistema. Y ahí es donde podemos usar tabla de decisiones. Habíamos tomado este ejemplo y habíamos planteado situaciones al momento de hacer el cobro de una tarjeta, ¿sí? Observando en particular que estas situaciones no están vinculadas directamente con los datos de entrada a estos campos. Y ahí es donde aparecen las decisiones. Yo puedo hacer partición de equivalencia sobre las entradas de estos campos y además puedo hacer tabla de decisión para analizar cómo se comporta esto en distintas situaciones. Obviamente hay situaciones que vamos a obtener de la especificación. Y acá lo que aparecía era la idea de colapsar columnas, cuando yo tengo un conjunto de columnas, como aparece desde la 9 a la 16, donde si la tarjeta no es real, el comportamiento siempre es el mismo, y lo que tengo acá abajo es la tabla completa de verdad. Básicamente acá lo que está diciendo es, mirá, si la tarjeta no es real, no importa nada de lo que viene después, siempre pasa lo mismo. Eso a mí me permite colapsar tablas y simplificar el testing que voy a hacer. ¿Sí? Y esto es lo que estábamos hablando recién. Bien, siguiendo en la clase de hoy con lo que es testing de caja negra, vamos a seguir viendo otras técnicas, algunas más usadas que otras. La tabla de decisión, si uno quisiera, en algunos libros se la presenta como un grafo causa-efecto. Básicamente acá lo que se hace es, se representan nodos que son las decisiones y las respuestas, y hay transiciones que es si A es verdad entonces pasa B, si A no es verdad entonces pasa B, y a partir de esto, más la posibilidad de hacer uniones el I y el O, AND, un OR, yo puedo establecer toda la tabla de decisión que armamos como una tabla a partir de un grafo. No es muy usado esto lo único que habilita es la posibilidad de usar ciertos elementos de la teoría de grafos. Si yo quiero buscar cuáles son las decisiones más usadas o las consecuencias más usadas, todo lo que tenga que ver con recorrer grafos se habilitaría con esta representación, normalmente no se va a usar. ¿Sí? Los casos de uso, algo muy propio de la ingeniería de software, son una buena fuente de información para el testing de caja negra. Porque es lo que tiene que hacer la función. Es la mejor documentación que yo tengo que especifica el comportamiento de un sistema, el caso de uso. Esto es lo que tiene que pasar con estas precondiciones, con estos actores involucrados. Si hay algún problema, tiene que pasar esto, esto y esto. Entonces podemos tomar el caso de uso como un modelo para un testing de caja negra. ¿Está bien? Esto obviamente ya lo vimos mucho en distintas materias, ya lo han usado antes. Pero básicamente este documento es mi modelo para el testing. En donde tengo el flujo normal, lo que tendría que pasar si está todo bien, tengo las cosas que deberían pasar si hay algún problema, tengo las precondiciones que se tienen que satisfacer antes de hacer esto y las postcondiciones que se tienen que satisfacer después de hacer esto. Entonces cualquier tester debería poder armar este documento y usarlo para testear el sistema. Y tengo toda la especificación de los tipos de datos y todo lo que yo necesito. Así que esta es una buena forma de ordenar un testing de caja negra. El modelo es la secuencia de pasos descrita en el caso de uso y el criterio de cubrimiento que vamos a tomar es por lo menos un caso de test por cada caso de uso. ¿Sí? Eso es lo mínimo que podemos hacer. Si queremos hacer algo un poquito más, una buena opción sería hacer un caso de uso por el camino cuando está todo bien, más un caso de prueba por cada uno de los pasos alternativos. ¿Está bien? O sea, pruebo cuando anda todo bien, perfecto, y ahora quiero ver qué pasa con cada uno de los pasos alternativos especificados en el caso de uso. Eso es un test más completo. Otro modelo que se utiliza es el diagrama de transición de estados, o básicamente un grafo, ¿sí? Que a mí me permite representar el comportamiento de un sistema.
El grafo entra en juego, el grafo lo vamos a usar cuando la decisión que yo vaya a tomar en un punto dependa de las decisiones que yo tomé antes. ¿Sí? Cuando el historial de decisiones es importante, al momento de avanzar en una decisión, yo lo que tengo atrás es una representación de un grafo. El grafo es el modelo y cómo nosotros vamos a recorrer este grafo van a ser los criterios de cubrimiento. ¿Sí? Vamos a ver. Esto, por ejemplo, está sacado de uno de los libros de la materia y es el grafo que representa los distintos estados y transiciones de un sitio web de compras. Imagínense un mercado libre. Entonces, el uso de mi sistema va a ser recorrer este grafo. ¿Sí? Este grafo está representando los estados. Esto es diagrama de estados, como habíamos visto en modelos de software. Los estados de mis sistemas, las transiciones, las acciones, puedo tener las condiciones, todo tal cual vimos en modelado de grafos o modelado de estados para un sistema. Y en términos de criterio de cubrimiento, el primer criterio que va a aparecer es el que dice suficientes test como para cubrir cada estado y cada transición en el diagrama de transiciones. ¿Sí? Es decir, visito todos los nodos, visito todas las transiciones. El grafo también lo puedo representar como una tabla. ¿Sí? En ese caso el criterio de cubrimiento sería, bueno, visitar cada una de las filas de la tabla. Pero fíjense que este criterio no establece caminos. ¿Sí? Este criterio lo que está diciendo es cubrir cada estado y cada transición. Eso significa, voy a tener que ir al pizarrón para esto, que yo puedo tener algo así. Yo puedo tener tres estados en secuencia, A, B y C. Y de A a B y de B a C tengo dos formas para ir. El criterio 1 lo que dice es visitar todos los nodos, visitar todos los estados. Visitar todos los estados por todas las transiciones. Yo podría hacer 1, 2, 3, 4. 0. Cero, A, 1, B, 3, C, 5, me visita estos elementos, pero no verifica el criterio 1, porque tengo estados que todavía no pasé, tengo transiciones, perdón, que todavía no visité. Ahí lo que yo podría hacer es decir, bueno, tengo 0, A, 2, B, 4, C, 5. Y ahora sí, con dos casos de prueba, verifico el primer criterio de cubrimiento. ¿Qué es lo que está faltando acá? Y fíjate que acá nunca venís a C después de haber pasado por 1. Perdón, nunca haces pasar por 4 después de haber pasado por 1. No estoy haciendo todas las combinaciones. Entonces, visitar todos los nodos y visitar todas las transiciones no necesariamente es el mejor cubrimiento, porque hay cosas que estoy dejando afuera, en particular las combinaciones. ¿Está? Pero bueno, es el primer criterio. Y tiene sentido decir, bueno, lo mínimo que podés hacer es pasar por todos los estados, pasar por todas las transiciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que desde cada estado yo pueda hacer las transiciones que especifica el modelo y no pueda hacer las que no verifica el modelo, no especifica el modelo. Estos son los distintos grafos que hemos estado viendo, muchos son de modelos de software. En esta URL, en esta página pueden ver más información sobre lo que es la teoría de máquina de estados o diagramas de estados de UML. Entonces, el criterio 1 y 2 son básicamente lo mismo, recorrer todos los estados, recorrer todas las transiciones, pero no es lo mejor que podemos hacer. Para empezar a hacer mejor, aparece el criterio 3. ¿Sí? El criterio 3 lo que dice es por lo menos un test que cubra cada secuencia de transiciones de longitud n o menos. Ahora estamos empezando a hablar de caminos. Hasta ahora no hablábamos de caminos. Este test
se conoce como el n-1 switch coverage. Esto quiere decir que si vamos a hacer transiciones de longitud 3, este es un criterio de cubrimiento de 2 switch coverage. Es n-1. ¿Sí? Así es como se llama, así se lo presenta en la bibliografía. Entonces, para ver cómo funciona esto. Si tomamos este diagrama de estados y lo simplificamos, reemplazo los nodos y las transiciones por representaciones más simples, me puedo quedar con algo así, como hice yo recién acá. ¿Sí? Todas las transiciones de tipo 0 switch, es decir, todos los caminos de longitud 1, un estado, una transición, son todos estos. Salvo de un estado, voy a hacer una transición. De un estado a una transición, de un estado a una transición. Si yo ahora lo expando a 1 switch, es decir, caminos de longitud 2, ahora tengo todos estos. ¿Sí? Todos estos son los válidos que presenta el diagrama de estados. ¿Me siguen? Yo podría establecer un uso de esta aplicación. Es decir, bueno, vamos a hacer un caso de prueba donde una persona se loguea, hace esto, busca un producto, lo agrega al carrito, y hace todas estas cosas. Y esta sería toda la secuencia de pasos que podría hacer una persona en un caso de prueba. Toda esta secuencia de pasos me está cubriendo todos esos caminos. ¿Está bien? Acá es donde está el responsable del testing, decir, bueno, si yo quiero cubrir un switch, tengo que pasar por todos estos lugares. Bueno, vamos a plantear el uso de la aplicación. Logueate, busca un producto, agregalo al carrito, eliminalo, sacalo, ponelo, compralo. ¿Qué es lo que estoy cubriendo con ese caso de prueba? Bueno, me fijo y estoy cubriendo todo esto. ¿Estoy verificando el criterio de cubrimiento 0 switch? Sí. Con un solo caso de prueba, el 0 switch lo estoy cubriendo. No estoy cubriendo todo el 1 switch. Por lo tanto, necesito más casos de prueba. Esto puede tener que ver por cómo está planteado el uso de la aplicación. Parecido a lo que nos pasó acá en el pizarrón. Entonces necesito agregar nuevos casos para poder verificar el criterio de cubrimiento. Esto se va a traducir en nuevos usos de la aplicación. ¿Está bien? El próximo tutorial que vamos a tener, que no es la semana que viene, sino que es la otra semana, si no me equivoco, es el de Selenium. Selenium es una herramienta para automatizar el testing en la web. ¿Sí? Con Selenium lo que vamos a poder hacer es decir, bueno, yo las acciones que quiero hacer para testear la página de Mercado Libre es loguearme, registrarme, loguearme, buscar este producto, agregarlo al carrito, comprarlo y nada más. Cada uno de estos caminos que estoy armando acá es un uso de la página de Mercado Libre. Yo lo que voy a poder hacer con Selenium es automatizar ese uso. Hacer una vez el uso de la página y después vamos a poder apretar un botón y todo eso se va a hacer automático. Vamos a poder ver en la pantalla como solo la computadora va a ir haciendo clics, completando campos de texto y haciendo todos esos controles. Eso lo vamos a ver con Selenium. Con Selenium no podemos definir los casos de prueba. O sea, Selenium solamente lo que hace es automatizar el uso de la web. Es muy cómodo para hacer testing, lo podría usar para hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida del testing? Primero tengo que definir qué voy a testear. ¿Sí? Primero tengo que decir, bueno, hay que testear, agregar un carrito, eliminarlo, volver a agregarlo y hacer la compra. Ahí estoy definiendo esto. Después tengo que definir los datos con los cuales voy a hacer eso. El usuario es Martín Larrea, la contraseña es esto, el producto que vas a agregar es un termo, y después recién vengo a ejecutar el caso de test. Y cuando voy a ejecutar es cuando aparece Selenium como una herramienta. ¿Está bien? No deja de ser solamente una herramienta. La calidad del test la va a definir la calidad del tester, no la herramienta. ¿Sí? Bien, eso va a ser el próximo tutorial. El grafo lo puedo representar como una tabla de transiciones, con la particularidad de que la tabla de transiciones lo que va a hacer es forzar todas las combinaciones posibles de todos los estados con todas las transiciones. Yo acá lo que estoy teniendo son todas las transiciones válidas. Yo acá lo que estoy haciendo es asegurándome que si del estado A puedo salir con la transición 9, ver que efectivamente del estado A pueda salir con la transición 9. Con la tabla de transiciones, que la voy a armar de esta manera, que básicamente es un grafo,
yo lo que voy a hacer es todos los estados contra todas las transiciones. Todos contra todos. Eso me va a generar obviamente una lista enorme, un grafo mucho más grande, pero de los cuales algunas son válidas y otras son inválidas. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer con esto? Ir fila por fila, verificando que las válidas sean válidas y las inválidas no sean inválidas. Eso quiere decir que voy a intentar, mientras estoy haciendo browsing, hacer un checkout. Porque acá me dice que no lo puedo hacer. Bueno, voy a intentar hacerlo. Si lo puedo hacer, encontré una falla. Si no lo puedo hacer, está todo bien. Eso es lo que me habilita la tabla de transiciones. Otra técnica de caja negra que está muy buena es esta que se llama pairwise testing. Básicamente esto es así. Y esto no tiene que ver con testear el sistema en sí, sino testear la plataforma del sistema. Imagínense que ustedes están haciendo un plugin para descargar videos de páginas que tienen videos. ¿Sí? No lo quiero ver, quiero apretar un botoncito en mi navegador y que se descargue el FLV. Entonces ustedes hacen un plugin. Ese plugin dicen, bueno, lo voy a probar en YouTube, accediendo a YouTube en el Firefox, con mi Windows, con este antivirus, con una conexión Wi-Fi. Pero la realidad es que también lo debería probar en otras páginas, con otros navegadores, con otros sistemas operativos, quizás con otro antivirus, y la conexión no es importante. Acá lo que se plantea es que si algo en la plataforma va a funcionar mal, si la plataforma va a hacer que mi sistema no funcione bien, y estas son todas las variantes que voy a tener en mi plataforma, lo más probable es que si funciona mal, va a funcionar mal por la combinación de dos cosas de todas esas. Es muy poco probable que si esto funcione mal porque justo usaste YouTube en Firefox en Windows con el Avast. Lo más probable es que si esto funciona mal por la plataforma sea porque justo usaste el Firefox de Windows o el Firefox con el Avast o YouTube en Windows. ¿Sí? Básicamente, sí. O sea que lo que te estoy acá no es tanto de la aplicación, sino el entorno en el cual yo ejecuto la aplicación. Exactamente, la plataforma sobre la cual vos vas a ejecutar la aplicación. ¿Sí? Vos podrías decirme, quiero testear si funciona bien, no sé, mi página para ver el clima en distintos navegadores, en distintos sistemas operativos, con distintas conexiones a internet, con distintos antivirus. ¿Sí? Lo que estás testeando tu sistema, porque acá lo que estás viendo es que el sistema está funcionando bien o no, pero lo que estás evaluando es cómo afecta la plataforma al sistema, no el sistema mismo. ¿Sí? Y acá lo que se plantea es la hipótesis, o lo que está estadísticamente demostrado: si algo va a salir mal o algo te va a afectar mal de la plataforma, lo más probable es que sea por dos elementos de todos los que están involucrados. Es muy poco probable que sea por 3, menos por 4, 5 sería muy extraño. Entonces aparece esta idea de decir, bueno, ¿cómo organizo el testing? ¿Cómo organizo las combinaciones de la plataforma? Porque la realidad es que yo, para poder testear mi plugin, para descargar videos, necesito tener una página web, necesito un navegador, necesito un sistema operativo, necesito un antivirus, necesito una conexión a internet. ¿Sí? Pero a su vez, si yo creo que realmente es la combinación de dos la más probable que me afecte, necesito hacer todas las combinaciones de dos posibles. Y no solamente todas las combinaciones de dos, también quiero que el resto, los otros 3, tengan una distribución normal. O sea, si voy a probar el YouTube en Firefox, YouTube en Chrome y YouTube en Internet Explorer, no quiero que sea siempre con Windows. Tampoco quiero que sea siempre con Linux. Hacerme una distribución normal para hacer un poco de todo. Ahí es donde aparece, todo esto es lo que estaba diciendo recién, aparece algo que se llama arreglos ortogonales. ¿Sí? Los arreglos ortogonales son una estructura que me asegura que todas las combinaciones de dos están presentes y a su vez tengo una distribución normal de todos los otros elementos. ¿Sí? Esto es medio bizarro, pero funciona y está bueno. Imaginen esta situación. Yo tengo dos factores para analizar. Factor 1 y factor 2. Para el factor 1 tengo dos opciones, 0 o 1. Para el factor 2 tengo dos opciones, 0 o 1.
Si yo quiero hacer todas las combinaciones tomadas de A2 y una distribución normal del resto no tengo, así que todas las combinaciones tomadas de A2 son 4 casos de test. 0 con 1, 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1. 4 casos de test. Si yo agregara un tercer factor, factor 3, con dos opciones, 0 o 1, ¿cuántos casos de test tendría? No, sigo teniendo 4. Y ahí está lo lindo de la regla ortogonal. Recuerden, yo quiero no todas las combinaciones de todos contra todos, ¿sí? Yo quiero intentar hacer el mínimo test posible que sea el mejor test posible. Entonces, si quiero todas las combinaciones de todos tomados de A2, más una distribución normal del resto, con 4 casos de test me sigo arreglando. Fíjense, el factor 1 con el factor 2 están todas las combinaciones de los dos. Y en el resto tengo una distribución normal, tengo 2 ceros y 2 unos. Si hago el factor 2 con el factor 3, tengo todas las combinaciones tomados de A2 y del otro lado tengo una distribución normal, 2 ceros y 2 unos. Y si hago el factor 1 con el factor 3, tengo todas las combinaciones tomados de A2 y una distribución normal del factor 2. Ese es el arreglo ortogonal, ¿sí? Obviamente, a ver, si yo hago todos contra todos, sí, voy a tener 8. Pero estoy testeando de más. Porque estamos bajo la hipótesis de que si esto funciona mal es por la combinación de dos cosas, no la combinación de 3, 4 o 5. Entonces, el arreglo ortogonal me permite mantener esta representatividad de las cosas, todas las combinaciones de A2, de todos los elementos y distribución normal. ¿Cómo se sabe para saber si bueno, haces el segundo caso de test, cómo sabes si tenés un error, si fue el factor 1 con el factor 2, el factor 1 con el factor 3 y 2 con el 3? Y eso en realidad lo vas a ver cuando hagas completo el caso de test. O sea, vos vas a decir acá, bueno, hago el test 1, ¿sí? Y esto falló. Bueno, puede haber fallado por esto, por esto, por esto. Después vas a seguir haciendo los casos de test y ahí es donde vas a ir cambiando y vas a ir viendo qué es lo que pasa en los otros. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, un caso de test no es suficiente para aislar el problema. En teoría, todos los casos de test, una vez que vos los corras, ahí sí vas a poder aislar el problema. ¿Sí? De nuevo, porque acá el problema es la combinación, o sea, lo que se supone que el problema es la combinación de dos cosas. Acá no vas a decir, el problema es Firefox. No, acá vas a decir, el problema es Firefox en Windows. Y ese es el par. ¿Sí? ¿Entienden? Obviamente puedo tener más opciones y eso me agranda mucho más el arreglo ortogonal. Mientras más variantes tenga por factor, ahí sí, más filas voy a tener. Pero agregar más factores no necesariamente me dice que me va a agregar más filas. De vuelta, porque es un arreglo ortogonal. Hay un montón de herramientas para hacer arreglos ortogonales, ¿sí? Todas esas están publicadas en esta página. Son todas herramientas donde uno define cuáles son los factores, cuáles son las opciones para cada factor y esto arma una tablita con todas las cosas que uno tiene que testear, ¿sí? Está esta página también donde se pueden hacer esas combinatorias. Y de vuelta arma un documento con todas las cosas que uno debería ir testeando. Árboles de clasificación también aparece como una herramienta de testing de caja negra. Imagínense esta especificación. Se dice que tenemos un valor inicial y una longitud que definen un rango de valores. Tenemos que determinar si, dado un valor, ese valor está dentro del rango o no. Y solamente consideramos valores enteros. Es decir, nos dan un valor inicial, nos dan un rango y un número. Es algo muy sencillo. Después tenemos que decir si ese número está dentro del rango, o sea, valor inicial más rango, si ese número está ahí o no. De cuántas formas puedo testear eso, cuántas opciones tengo para cada uno de estos parámetros de entrada. Porque acá tengo 3 parámetros de entrada: inicial, rango y valor para ver si está dentro. Y eso se puede evaluar con árboles de clasificación, que hay herramientas para hacerlo. Esta es la consulta, estos son mis 3 datos de entrada: el rango, la longitud y la posición que quiero evaluar. Para cada uno de estos yo puedo empezar a hacer una clasificación
de los posibles valores que yo puedo llegar a tener. El rango de entrada podría ser positivo, 0 o negativo. El valor inicial, el rango puede ser positivo, 0 o negativo. La posición puede ser dentro o fuera del rango. Y a su vez, para cada uno de estos puedo seguir clasificando qué tipo de valor puedo llegar a tener. Si es negativo, puede ser el máximo negativo posible o un número negativo cualquiera. La posición de vuelta, el máximo que puedo tener o uno cualquiera. Si está dentro del rango, podría decir que está en el medio, justo por debajo o justo por arriba. Y así puedo seguir evaluando. Esta clasificación, este árbol de clasificación, lo que está haciendo es dándome todas las cosas que yo debería poder testear, o todas las características que yo podría testear de cada uno de estos parámetros de entrada. Y acá sí yo quisiera poder testear todas las combinaciones posibles. Los casos de test se van a generar combinando las hojas de este árbol, porque yo necesito uno de acá y uno de acá. Entonces, un caso de prueba sería tomar una hoja de este subárbol, con una hoja de este subárbol, con una hoja de este subárbol, y fíjate si se comporta como se debería comportar. ¿Sí? Y ahí aparecen herramientas que son para árboles de clasificación, que lo que hace es generar todas las combinaciones de estos valores. CT es una herramienta que se puede usar para hacer árboles de clasificación. Se podría hacer un árbol de clasificación para testear, por ejemplo, esta ventana de diálogo. Estos son todos mis posibles campos de entrada. Estilo, tamaño, si está subrayado o no, la altura y si es mayúscula o no. Y para cada uno de estos podría armar el árbol de clasificación y generar casos de prueba. ¿Sí? Que quedaría algo de esta manera. Estas son todas las hojas, entonces lo que suelen hacer las herramientas es cada una de estas líneas es un caso de prueba. Y cada uno de estos casos de prueba pasa por una hoja de cada uno de estos subárboles. Esto se usa mucho y esto crece bastante. Se usa mucho en sistemas embebidos, para los que hicieron ingeniería en computación. ¿Por qué? Porque el árbol de clasificación en sistemas embebidos sale natural cuando yo empiezo a empezar en condiciones booleanas o a lo sumo en compuertas. Tengo verdadero o falso, donde tengo opciones muy limitadas de posibilidades, se abre la opción de usar un árbol de clasificación. Y el árbol de clasificación yo puedo generar los casos de test en forma automática, porque es simplemente armar todas las combinaciones de las hojas. Entonces, yo conozco cuáles son mis condiciones booleanas y yo puedo armar automáticamente todas las combinaciones de estas condiciones booleanas, yo puedo generar casos de prueba en forma automática. ¿Sí? Esto nos acerca mucho a lo que es el test informal, porque yo puedo automatizar todo el proceso. Y ahí en sistemas embebidos esto se suele usar bastante. Queda en varias páginas web por si quieren probarlas o quieren usarlas. Y nada más. La clase de hoy es cortita. Entonces, seguimos con testing de caja negra, como vimos con el grafo causa-efecto, tabla de decisión, los casos de uso como una documentación válida para hacer el testing, el grafo, que lo vamos a usar mucho de ahora en adelante para representar en este caso el comportamiento de un sistema a partir de nodos y transiciones, con distintos criterios de cubrimiento. Vimos lo que era el switch coverage, vimos cómo se aplicaba y cómo yo puedo generar casos de prueba que recorran el grafo, a veces cubriendo todo o a veces no, y en ese caso necesito más casos de prueba. La tabla de transición, que me obliga a hacer todas las combinaciones posibles y por lo tanto testear si algo funciona o no. El pairwise testing, que está bueno para lo que es la plataforma o el contexto en el cual yo voy a probar mi aplicación a partir de arreglos ortogonales. Y recién hablamos de los árboles de clasificación. Nada más. Hay varias páginas que están buenas dedicadas a testing. Esta es una de ellas, que es el Ministerio de Testing se llama, donde publican muchos cursos, artículos, hacen referencia a mucho material relacionado con testing que está bueno tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna otra. Esta es, bueno, tiene una cuenta de Twitter que está buena también para seguir con mucha información. Codacy también es otra herramienta que está piola. Codacy se asocia a un GitHub y nos tira un montón de información, tanto estática, creo que hace algo también de dinámico sobre nuestro repositorio. Y honestamente no me acuerdo por qué puse esto acá.
No me acuerdo por qué está. Después me fijo de por qué estaba esto acá y no. Después se los cuento. Bien. Nada más.